¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Estamos en Estrasburgo. Aquí se ha celebrado la última sesión plenaria de la legislatura. El próximo 9 de junio hay elecciones europeas. ¿Quién hubiera pensado hace 5 años que nos íbamos a enfrentar a una pandemia, que nos íbamos a enfrentar a 2 conflictos bélicos? Y lo que vendrá, no lo sabemos. Hoy, desde este plató, el principal del Parlamento Europeo, vamos a charlar con Idoia Villanueva, con José Manuel García Margallo y con Juan Fernando López Aguilar de todo esto, pero sobre todo de sus experiencias. Hoy, poca política y más experiencia. Empezamos este Navarra en Europa. Son muchos los temas que nos lleva Europa a hablar en nuestro día a día. Se toman muchas más decisiones aquí de las que nos pensamos. Termina una legislatura con muchos temas abiertos encima de la mesa que vamos a tratar de desbrozar, sobre todo para saber si nuestros 3 invitados, 2 invitados y una invitada, pensaban hace 5 años, cuando se enfrentaban a una nueva legislatura en las instituciones europeas, que esto iba a ser así. Idoia Villanueva, eurodiputada por Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Un placer siempre estar en casa. Pues sí, un poco de casa, ¿verdad? Sí. Navarros, al final, claro, nos entendemos mejor aunque estemos tantos kilómetros tan lejos de casa, aunque Canarias está no solamente a una hora menos, sino a unos cuantos miles de kilómetros más. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes y aunque se sepa poco, Canarias fue la penúltima actual comunidad autónoma o territorio español en incorporarse a la unidad de España. La última fue Navarra en 1512, Canarias en 1494. Bueno, pues ya vamos entonces estrechando más lazos y ya presentando al último de nuestros invitados, a José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular, pues también, porque yo sé que tiene una relación muy estrecha con Navarra, más allá del cariño. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias. Hay pues mucha sí, conexión con Navarra, tengo ¿no? Conexión porque yo estudié todo el bachillerato en San Sebastián, toda la carrera en Deusto, luego volví a San Sebastián y Navarra y el País Vasco, siendo comunidades autónomas distintas, tienen una proximidad evidente. Pero me consta que tiene muy buenos amigos en Navarra. Esos no hay que perderlos. Yo tengo muy buenos amigos, porque tengo un carácter muy bueno. Ahora lo veremos, ahora lo vamos a ver en estos 40 minutos de programa que vamos a tener. Idoia, tal vez por ser la última en llegar al Europarlamento, ¿cómo pensabas que iba a ser la legislatura? Cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué retos tenías? ¿Se ha cumplido un poco lo que esperabas? Bueno, yo creo que toda la ciudadanía, siempre lo hemos dicho, ¿no? Siente un poco las instituciones europeas a veces muy lejos y se cuenta muy poco todo lo que se hace en la institución, ¿no? Pero cuando entras sorprende el nivel de actividad que hay en el Parlamento. Yo creo que a vosotros también, cuando habéis venido a esta legislatura, lo habéis podido comprobar, ¿no? Todo el trabajo que hay y todo lo que hay que ir corriendo de un lado para otro, a comisiones, al pleno, a reuniones, a recibir colectivos. Yo creo que esta legislatura precisamente bueno, lo ha puesto más en el calendario de la ciudadanía y se ha notado más de cerca precisamente la importancia de las decisiones que se toman en Europa, ¿no? Yo creo que nadie pensaba que íbamos a afrontar casi nada más llegar una pandemia, cómo se tuvo que adaptar también la institución a trabajar durante la pandemia, que íbamos a tener una guerra en territorio europeo o que íbamos a cerrar la legislatura, bueno, con una situación tan complicada como la que se está viviendo en Palestina y donde, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, no se está dando las acciones y la respuesta necesaria, ¿no? Juan Fernando, ¿cuántas legislaturas llevas en el Parlamento Europeo? Esta es la tercera. Han sido 3 legislaturas y las 3 de enorme intensidad. Porque esta es una ¿Y las 3 distintas? Sí, sí, sí. Para empezar, aterrizo cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa y la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que para que todo el mundo lo entienda son la condensación de los materiales constitucionales europeos, en los que el Parlamento Europeo sale reforzado como ninguna otra institución.
El Parlamento Europeo emerge como legislador europeo. Insisto siempre en que este Parlamento es el único directamente electivo. Vamos a elecciones por sufragio universal el 9 de junio, supranacional y legislativo del mundo. Esto es un Parlamento que legisla, un Parlamento que inviste a la Comisión después de controlarla individualmente a cada uno y cada una de los candidatos y candidatas a cartera en la Comisión. Los examina y los puede suspender, de hecho sucede, después inviste a la Comisión en su conjunto, arranca y normalmente la legislatura está salpicada, si es que nominada, por lo inesperado, como ha pasado esta legislatura, con la pandemia o con la guerra. Pero además hay una agenda siempre enormemente ambiciosa que cumplir. En la pasada legislatura nos pusimos muchas ambiciones, nunca las cumples del todo porque esta factoría tiene su enormidad y su complejidad, pero esta legislatura ha sido especialmente ambiciosa. Arrancó con transición verde, agenda digital, inteligencia artificial, migraciones y asilo, y lo cierto es que hemos legislado y mucho. Y sí, cada legislatura ha tenido su punto, cada legislatura ha tenido también su diferencia, pero desde luego lo que las une es que este Parlamento es muy intenso y es un Parlamento en el que además el parlamentario individual tiene más cancha para correr de la que tiene o disfruta en los parlamentos nacionales. El parlamentario individual puede marcar aquí una diferencia y por tanto créanme que para mí es un trabajo extremadamente no solo estimulante sino fascinante. José Manuel, ayer viniendo a Estrasburgo en el avión me decía que ya terminamos la legislatura aquí, pero no para quedarse uno en casa, hay muchas cosas todavía por hacer. Pero ¿qué cosas le habría gustado haber hecho en esta legislatura que no ha podido? ¿Qué se queda en el tintero? Ha dicho, qué pena que no hemos podido sacar adelante esto. Bueno, a mí me hubiese gustado que la pandemia, que trajo como consecuencia una aceleración del proyecto europeo, el Banco Central trabajó con mucha más intensidad que había trabajado en la crisis financiera. Las instituciones también establecieron una red de seguridad amplia y muy rápida para trabajadores, para salud y para empresas. Y luego, sobre todo, hubo una novedad, que fue la emisión conjunta de deuda garantizada, respaldada por el presupuesto de la Unión, no por el presupuesto de los Estados miembros, y que tendremos que pagar con recursos europeos, no con recursos nacionales. Los llamados partidos austeros, que son todos protestantes, decidieron que eso era una circunstancia excepcional y no recurrente. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que llevamos mucho tiempo diciendo que la Unión Europea tiene que tener capacidad de endeudarse como tiene cualquier Estado cuando los recursos no sean suficientes para atender las necesidades. Yo espero que eso se corrija. Probablemente se va a corregir inexorablemente como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. A Europa le va a tocar reconstruir Europa. Eso va a ser un coste formidable que no se puede atender con el presupuesto ordinario. Y después vamos a tener otro reto, que es la política de defensa. Miren, la política de defensa europea ya no es una opción. Esa opción nos la han dado. Los americanos hace ya mucho tiempo, desde que de Siria se retiró Obama, que han dicho que ellos van a intervenir solo donde estén afectados o implicados intereses americanos. Donde no, cada cual que se las componga. Y la Unión Europea va a tener que resolver muchos temas. Libia sigue sin resolver, sigue todo la África subsahariana sin resolver. Todos esos problemas van a necesitar unos recursos que probablemente no podamos satisfacer ni con aportaciones del Estado ni con los recursos propios. Y hay que ir al endeudamiento, como va cualquier Estado cuando es necesario. Endeudamiento prudente, y si gobernamos nosotros el endeudamiento será prudente, pero endeudamiento. Ahora enseguida vamos a hablar de eso. En vuestros partidos se ha buscado a la hora de seleccionar, de hacer las listas, ¿quién va al Parlamento Europeo? Pues va fulanito, menganito, está en puestos de salida, ¿no? Ahora están los partidos cerrando ya las listas, a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Hay representación de todas las comunidades autónomas? Porque yo es verdad que me jacto un poco de que Navarra ha tenido en las últimas legislaturas representación. Ya sé que es una circunscripción única, todo el país vota a las candidaturas, no por provincias, no por comunidades autónomas como el resto de elecciones, pero en el PSOE ¿se trata de cubrir un poco el espacio o siempre y cuando
uno tenga una encuesta que le diga, oye, pues por lo menos 17 o 18 voy a sacar. La respuesta corta es sí. El Partido Socialista efectivamente tiene sus reglamentos para todo, también para esto, para conformar listas. Y el Parlamento Europeo es una institución muy única y uno de sus rasgos más singulares es que no tiene barrera de acceso para la distribución de escaños, para empezar. No hay un 2, un 3%, no lo hay todavía. Por tanto, es un sistema proporcional puro, pero sobre todo hay una lista única, unitaria en toda España, en modo que se hace bien para empezar integrando territorios, porque España es un país diverso y el Partido Socialista es un partido federal que se corresponde en su estructura con la diversidad constitutiva de España, las comunidades autónomas, y normalmente se intenta integrar representación de los distintos territorios. Además, como se sabe, el Partido Socialista es un partido que hace tiempo que incorporó no ya la paridad, sino la cremallera, que se entienda gráficamente. Mujer-hombre, 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 hombre-mujer, 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 nunca dos personas del mismo género, del mismo sexo, seguidas en la lista. De modo que hay una integración de lo que queremos que sea nuestra representatividad de la sociedad española en su diversidad. Pero yo además añado que soy canario. Y si hay una comunidad autónoma que tiene su asiento diferencial en el derecho europeo, esas Canarias. Es la única comunidad autónoma de las 17 españolas y Ceuta y Melilla también que está llamada por su nombre en el derecho originario, en el derecho primario. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, regiones ultraperiféricas están señaladas por su nombre como territorios insulares y fragmentados que dan una base jurídica singular para sea excepcionar la aplicación indiscriminada del derecho europeo en un territorio que no lo admite o para adoptar leyes europeas que protejan su singularidad. Por tanto, creo que Canarias tiene que estar en el Parlamento Europeo. Eso desde luego con los partidos que de alguna manera vienen con sus siglas aquí. Luego están las coaliciones. A Idoia Villanueva la he presentado como eurodiputada de Podemos, pero realmente Podemos está dentro de la coalición, el grupo de la izquierda, que ahí también entiendo que igual la negociación se complica un poco más. Hay que no solamente buscar cremallera, no solamente buscar territorio, hay que buscar también otros equilibrios, ¿no? Bueno, nosotros tenemos unos reglamentos internos claros, basados en primarias, basados en esa pluralidad y representación necesaria y yo, desde luego, ha sido todo un honor, ¿no? Primero ser senadora autonómica de mi tierra, la primera mujer senadora autonómica de mi tierra, y luego estar en el Parlamento Europeo también, de alguna manera, representando a los ciudadanos navarra, pero no solo, como decimos, es circunscripción estatal, y yo creo que está en esa responsabilidad atender a las necesidades de los distintos territorios. Aunque siempre una es verdad que tiende a traerse también, ¿no?, los problemas, las dificultades que hay de casa, de cosas tan concretas. Por ejemplo, yo recuerdo esta legislatura con cosas como que me hablaban las cooperativas navarra de las dificultades que tenían, por ejemplo, para encontrar fitosanitarios que pudiesen utilizar para la alcachofa, ¿no? Algo tan importante de nuestra tierra, ¿no? Decían, es un producto minoritario realmente a nivel europeo y ninguna empresa quiere pasar todo el proceso de legitimar un fitosanitario y nos quieren hacer cumplir unas reglas y no tenemos con qué productos, ¿no? Claro. Pues cosas tan específicas de la tierra que tienes que trabajar en Europa, pero también al mismo tiempo es una realidad que respondes, ¿no?, a todo ese estado y que las cosas que aquí trabajas, que bien señalaba ahora Margallo, ¿no?, por ejemplo, en la pandemia, que fue un momento diferencial en el que se hizo esa deuda conjunta y pareció que necesitábamos salir en conjunto. Yo quiero recordar que lo que no se consiguió fue liberalizar las patentes de las vacunas, que fue muchas investigaciones hechas con dinero público en un momento en que estaban muriendo tantísimas personas parada la economía. Europa no fue capaz de liberalizar esas patentes para producir y poder compartir esa vacuna, pero también nos enseñó cosas muy importantes como los problemas que tenemos de reindustrialización, la dependencia de otros países, y creo que ahora que tanto se está hablando de que vamos a necesitar invertir en defensa, creo que es muy importante que debatamos qué es defensa. Yo creo que precisamente estar bien defendidos es tener soberanía energética, es tener soberanía alimentaria y proteger el primer sector, es tener soberanía tecnológica e invertir en I+D+I, más que en propio armamento, ¿no? Y eso, desde luego, se va a dar en debate en la próxima legislatura. O sea, que casi vais a estar de acuerdo conmigo en pensar que a Europa, a las instituciones europeas, hay que venir con un poco de experiencia, sea de senadora autonómica o hay también mucho exministro por aquí, señor Margallo. Bueno, yo la pregunta de cómo se hacen las listas, la respuesta, llevo mucho tiempo en este negocio, tienes que convencer
a tu único elector. Y el único elector es el que manda en el partido. Es el presidente en el PP y es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, como ha sido toda la vida de Dios. En estas coaliciones ya es un tema más complicado. Hemos visto que en la experiencia de Unidas Podemos, la experiencia de Sumar, etcétera, bueno, son unos movimientos que yo me confieso incapaz de entender y por tanto no voy a opinar. Y una vez que todos habéis hecho el minuto de publicidad de vuestras comunidades autónomas, yo tengo que hacerlo de la mía, ¿no? La Comunidad Valenciana es probablemente una de las más europeístas de España. Lo ha sido siempre. Cuando los castellanos vascos se pusieron de acuerdo para implantar el proteccionismo en España, para proteger el textil o la siderurgia, Valencia sufrió, porque Valencia era fundamentalmente una tierra exportadora en aquel momento de agrios. Es una tierra muy abierta al turismo y es una tierra muy conectada con Europa. Problemas que yo he tenido de la Comunidad Valenciana, porque mi experiencia aquí ha sido muy larga. Yo estuve desde el 94 hasta el 2011, que pasé a ser ministro, y de 2019 ahora. En la primera parte, una de mis mayores frustraciones fue la derogación del Plan Hidrológico Nacional, que estaba llamado a conectar las distintas cuencas para llevar el agua de donde sobraba a donde faltaba. Eso se derogó nada más llegar al gobierno el Partido Socialista. Se sustituyó por un plan que se llamaba Agua, de desaladoras, que todo el mundo sabía en aquel momento que era económicamente inviable, consume mucha energía, una energía muy cara que el agricultor no puede pagar, porque hay una directiva de aguas que obliga a repercutir todo, incluida la inversión. Luego en esta legislatura he estado muy atento, como es natural, a los convenios con terceros países que permitían la entrada de productos agrícolas competitivos con los nuestros sin cumplir los mismos requisitos fitosanitarios. Y luego ha habido satisfacciones importantes en algunas cosas, pues el corredor mediterráneo está entre las redes transeuropeas prioritarias, aunque lleva un retraso propio de una administración que camina con gran lentitud. En fin, han sido muchas experiencias a lo largo de los años. Pero en fin, en todo caso es muy variado, tienes que estar estudiando todos los días y sobre todo tienes que escuchar, porque por mucho que estudies, tú no puedes ponerte nunca en los zapatos del sector que está sufriendo algo. Alcachofas tenemos también, y muy buenas, en Alicante. No, Margallo, por ahí no. Algún otro productor tendrá la parte de alcachofa. Oye, no. Yo eso me la juego sin ver, ¿eh? Las naranjas, que son atacadas por las de Sudáfrica y que van entrando en los acuerdos esos que comentabas. También. Sí, eso es lo que acabo de decir. Eso es lo que acabo de decir. Y luego a mí siempre discutir con Idoia me encanta, porque es el buenismo en estado puro. Es decir, cuando hablas de defensa, estamos en una guerra en Ucrania que dura 2 años. Con una guerra en Gaza, decir que la defensa es la suficiencia energética y pájaros y flores, oiga, que se lo expliquen a los ucranianos que si necesitan o no necesitan armamento para parar a los rusos. Pájaros y flores, precisamente, no. O sea, a los ucranianos, si necesitan armamento, 2 años lleva de cronificación en esa guerra, ¿no? Que nosotros denunciábamos desde un inicio, que se estaba dando un falso debate. Se estaba diciendo vamos a ayudar a los ucranianos solo proporcionando armamento, cuando todo el mundo, y tú hablabas precisamente con los experimentados militares y te decían que esa guerra o realmente entraba la OTAN y era otro el tipo de debate contra Rusia, o realmente se iba a cronificar en el tiempo, que es lo que estamos viendo y viviendo. Es que miles de muertes y el crecimiento, ¿no?, en los precios de la energía, de los alimentos y el sufrimiento global. Y termino, porque me parece que es una cosa importante y te voy a también pedir, ¿no?, que siempre como lo hacemos lo debatamos desde el respeto, buenismo, ¿no? Pero, para mí hoy hablar de defensa tiene que ir ligado también a qué posición nos está dejando
la Unión Europea cuando no está defendiendo el propio derecho internacional en un conflicto como el de Gaza y el de Palestina. Otro de los mayores elementos que es invertir mejor y mayor en defensa es precisamente defender el derecho internacional y las estructuras multilaterales, algo que desgraciadamente estamos viendo que no está siendo así en esta legislatura. Le voy a dar la palabra también a Juan Fernando. Me habéis cambiado el orden del programa, me habéis cambiado la escaleta. Bueno, yo quería hacer esto más siempre. amable y riesgo. dejar la seriedad para el final, pero en fin, esto es así, estamos en directo, vamos a seguir como estamos. Juan Fernando, precisamente esto que están hablando del conflicto, porque es también una preocupación que tenemos, ¿no? ¿Cuál va a ser la Europa de la próxima legislatura? Estamos hablando de dos conflictos abiertos y que ahora mismo no sabemos cómo van a avanzar. Cualquiera que tenga un poco de experiencia sabe que una legislatura arranca siempre con un guión expreso o proclamado, pero el sabor de boca que deja, lo que permanece en la retina cuando se la recuerda, tiene muy poco que ver con lo que fue el programa o la agenda para aquella legislatura y sí con lo que sucedió y no estaba en el guión, con lo inesperado. Y esta legislatura creo que lo describe elocuentemente, porque esta legislatura ha estado sacudida por una pandemia como no habíamos visto en 100 años, una crisis sanitaria mundial que ha sacudido las costuras del conjunto de las sociedades europeas, estuvo a punto de cargarse Schengen, desafió la libre circulación, desató medidas restrictivas de dudoso encaje constitucional en los Estados miembros, en modo que al final surgió una Unión Europea de la Salud y una base europea centralizada de datos sanitarios que era inesperada hace unos pocos años porque ni siquiera estaba en el guión de las competencias europeas. Y ni le cuento de la guerra. La guerra ha supuesto una sacudida principal, porque ha sido una llamada de atención sobre lo mucho que nos queda por hacer para ser un actor globalmente relevante, que era nuestra promesa. Ser una Unión Europea audible, con algo que decir, con una voz que merezca ser escuchada, no digamos respetada, con una voz unitaria en lo posible, en política exterior, de seguridad y de defensa común. Y una Europa que crezca de una vez, que salga, ha habido muchas metáforas para describirlo, de la edad de la inocencia o de la adolescencia perpetua y sea por fin una persona adulta, una persona jurídica responsable de sus actos ante el mundo, que no sea un jardín rodeado de jungla, por esa metáfora a Borrell le pusieron a parir, pero es una metáfora que también lo describe gráficamente, y que no sea un herbívoro rodeado de carnívoros, porque lo cierto es que tenemos vecinos muy peligrosos. Rusia es un vecino inexorable de la Unión Europea, gigantesco, el país más grande del mundo, que es frontera con Japón, frontera con Corea del Norte, pero también directo con la Unión Europea, frontera con Finlandia para empezar, con los bálticos, con Polonia. Pues este es el momento de asumir que Putin es un actor globalmente relevante, nuclear y fuera de control, agresivo, ofensivo a más no poder con respecto de nuestros valores. Y eso significa que la Unión Europea tiene que crecer. Autonomía estratégica le llaman, industria europea de defensa, ciberseguridad, actuar contra la desinformación y los bulos que nos han intentado intoxicar en cada proceso electoral y lo harán también en las elecciones del 9 de enero. Pero sobre todo una Unión Europea capaz de hablarle de tú a tú al mundo, a quien sea, y que tenga también cierta autonomía, incluso en una alianza estratégica como la OTAN. Pues todo esto es un desafío enorme para la próxima legislatura, pero enorme, además de lo mucho hecho, porque hemos sacado inteligencia artificial, pioneros en el mundo en la regulación frente a los gigantes tecnológicos. Por fin hemos puesto en pie algo parecido a un sistema europeo de migraciones y asilo que brillaba por su ausencia, con por fin algún mecanismo de solidaridad vinculante entre los Estados miembros que les diga a los Estados de fronteras exteriores, como el caso de España o de Canarias, que no están solos, que hay alguien que pueda responder, que sea un colchón. Hemos hecho algunas cosas importantes esta legislatura, pero insisto, con respecto de lo inesperado, tenemos que crecer una barbaridad y hacerlo deprisa en la próxima legislatura. O sea, que estamos de alguna manera de acuerdo que la próxima legislatura, entre otras cosas, va a ser la de la defensa, pero no sé si desde la institución, desde los distintos grupos parlamentarios, se está de alguna manera con el freno de mano echado ante la hipótesis de qué es lo que puede ocurrir en Europa si Putin finalmente, si Rusia finalmente gana a Ucrania. Es decir, Rusia, si consigue doblegar a Ucrania, ¿tenemos que empezar a pensar en Europa de otra manera? Margallo. Eso no va a pasar. Pero, vamos, contestando el buenismo... Es decir, si gana, no va a parar. No puede ganar.
Es decir, es que esa hipótesis no es admisible. Si Putin gana en una guerra que ha declarado en contra de la Carta de Naciones Unidas, del Tratado de Helsinki, del Memorándum de Budapest por el que Ucrania renuncia, da su armamento nuclear a cambio de que todos los países, incluido Rusia, le garanticen la integridad, estamos haciendo volar por el aire el orden liberal internacional. Entramos en la jungla y eso no es posible. Si no hubiésemos ayudado a Ucrania, en este momento la guerra no estaría cronificada. Ucrania hubiese desaparecido. Por tanto, lo de no prestar atención a la acción bélica es muy importante. Mira, había una secretaria de Estado, una mujer muy inteligente, Madeleine Albright, que decía: la acción exterior es defender los intereses de tu país. Con la diplomacia, si es posible, y si no, con los misiles. Si tú no tienes fuerza, es imposible tener una acción exterior. Lo estamos viendo en África, que es nuestro vecino y donde nos acabamos de retirar. En mi opinión, en Ucrania no va a ganar nadie. Putin no puede retirarse de los territorios que ha ocupado porque eso le cuesta la cabeza si vuelve a Moscú derrotado. Y Zelensky no puede aceptar un tratado de paz en que asuma que deja de ser territorio ucraniano el territorio ahora ocupado por Rusia. Esto acabará, como ya pasó, porque no olvidemos que la primera invasión fue en el 2014. Aquí cuando se dice que esto empezó ahora simplemente no es verdad. Con un alto el fuego, con una retirada de tropas a una distancia prudencial, con un intercambio de prisioneros y eso sí que va a ser una cronificación del conflicto. Nos vamos a encontrar como las dos Coreas no tienen acuerdo de paz, porque no es posible, y llevan así desde el año 50. En Chipre tenemos la República Greco-Chipriota, la Turco-Chipriota, etc. Pero Putin no puede ganar. Si Putin gana, la Unión Europea y el orden internacional liberal que nos dimos en el 45 habría volado por los aires. ¿Idoia puede ganar o no puede ganar? Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente que esto terminará con un acuerdo de negociación encima de la mesa, como decía Margallo, esa retirada de tropas, esa cronificación del conflicto, en el que, bueno, como decía, habría que hacer un análisis de qué ha sido ayudar a Ucrania, porque realmente el país está destrozado, ¿no? Y hay millones de personas ahora desplazadas, también donde por primera vez se ha visto que era posible cambiar las cláusulas europeas para recibir asilados europeos, en este caso de Ucrania, y habrá que ver qué pasa con todas esas personas. Pero también a mí me parece muy importante señalar que en estos 2 años no todo el mundo ha perdido. Es decir, nosotros, uno de los grandes problemas que teníamos respecto a la invasión de Rusia era la dependencia energética que teníamos de Rusia. Una dependencia energética que en estos 2 años ha girado y ya no importamos tanto de Rusia y lo hacemos de Estados Unidos, donde se ha incrementado por 3 la importación de gas licuado. Por tanto, fíjate si es importante o no trabajar en esa soberanía energética, invertir en esa soberanía alimentaria o en esa soberanía tecnológica, que en realidad es el chantaje que hay por debajo para defender o no el derecho internacional, ¿no? A mí me parece importante lo que decía también Margallo sobre si ganase Rusia explotaría realmente toda la estructura, ¿no?, de los acuerdos internacionales, que es precisamente lo que hoy está ocurriendo con el genocidio que Israel está emitiendo sobre Palestina, que también no empieza ahora hace 6 meses, sino que lleva décadas no cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas y no haciéndoselas cumplir, ¿no? Juan Fernando, ¿eres igual de optimista? ¿Crees que este conflicto va a terminar así? No soy optimista. Del mismo modo en que después de la Segunda Guerra Mundial las guerras ya no se declaran. Hubo un momento en que Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania después de la invasión de Polonia, y ese fue el inicio de la conflagración mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial las guerras ya ni se ganan ni se pierden, se estabilizan a partir de una cuenta de resultados. Hablaba Margallo de Corea. Efectivamente, no se declaró la guerra en Corea, pero llegó a haber un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China, potencialmente nuclear, que le costó, por cierto, a Truman el sacrificio de destituir a MacArthur, porque apostaba por la guerra contra China, la guerra nuclear, en un momento en que China todavía no contaba con armamento nuclear, pero China ya se estaba preparando para ello. No, ya las guerras no se declaran y las guerras no se resuelven simplemente con el paso del tiempo. Lo que sucede es que nos enfrentamos a un escenario de
cronificación de un conflicto en una guerra de desgaste que Putin puede sostener indefinidamente mientras Ucrania no. Y la razón es simple, no solamente por su enormidad, sino por la concentración absoluta de poder en Rusia en Putin. Putin controla todos los resortes del poder, controla el ejército, la inteligencia, la fiscalía, la justicia, el sistema penitenciario, la vida y la muerte de 270 millones de rusos, sin contemplaciones. Y en cambio en Ucrania hay una situación en la que su aproximación a Europa la hace tremendamente vulnerable. Putin puede sostener esa situación indefinidamente. Por tanto, para que la Unión Europea tenga algo que decir al respecto, mira que nos importó lo que sucedió en Corea, pero nos pillaba más lejos, ¿no? Esto nos pilla más cerca, porque es la frontera contigua inmediata de la Unión Europea. Hay gente que dice, no, es que Ucrania es vecino inmediato de la Unión Europea, también lo es Rusia. Como esto nos importa muchísimo, la Unión Europea tiene que ponerse las pilas, tiene que crecer muy deprisa, tiene que ser capaz de aunar sus criterios, superar sus contradicciones internas, depositar mucho más poder en la autoridad que es el alto representante como gran arquitecto de la política exterior europea. Creo que Borrell ha hecho un trabajo imponente a ese respecto, claramente ha marcado la diferencia con respecto de sus antecedentes. Borrell ha dado valor a la figura del alto representante, asumiendo costes, no cayéndole bien a todo el mundo, sabiendo elegir quién tiene que poner en la picota con tal de estar en el lado bueno de la historia. Él ha asumido esa responsabilidad. Bueno, creo que el desafío es enorme. Ahora, ¿cuál puede ser el resultado? Parece probable o verosímil que Putin conceda su derrota, que Putin llegue a decir, lo siento, me equivoqué, me retiro, he perdido esta guerra. Eso no va a pasar. Es muy posible que ocupe un territorio de manera indefinida que Ucrania no acepte jamás como territorio perdido y que sin embargo se estabilice el conflicto en una especie, como ha sucedido efectivamente en Corea, en una especie de ten con ten en el que ojalá la Unión Europea sea un actor diplomático de cara a arbitrar algo parecido a una solución que sea sostenible en el medio plazo y que no nos aboque a un conflicto indefinido y cronificado. Bueno, estamos en Estrasburgo, aquí se ha celebrado la última sesión plenaria de esta legislatura. El próximo 9 de junio hay elecciones europeas. ¿Qué esperáis de la Europa de la próxima legislatura? ¿La veis más cohesionada? ¿Veis una legislatura plagada de populismos, extrema derecha? Idoia. Bueno, yo creo que el proyecto europeo ha crecido de una manera muy rápida, muchas veces atendiendo a necesidades de un mercado común y no tanto a un proyecto estratégico de unión política de futuro, ¿no? Y creo precisamente que la próxima legislatura se va a debatir, ¿no?, si de verdad tiene futuro ese proyecto europeo, ese proyecto político. Y creo que desgraciadamente yo acabo esta legislatura con un gran dolor, que eso sí que no esperaba ver durante estos 5 años, ¿no?, el abandono absoluto del derecho internacional, del respeto a las estructuras de gobernanza multilaterales y el abandono a un pueblo palestino que lo estamos viendo todos los días en prime time, ¿no?, con esos crímenes de guerra continuos por parte de Israel y sin una acción concreta desde Europa. Creo que eso descohesiona muchísimo, que hace una brecha entre precisamente la sociedad que está saliendo a la calle en todas nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pidiendo el alto el fuego, y sin embargo aquí no hemos pedido ese embargo al armas, no hemos hecho suspensión de un acuerdo preferente de asociación con Israel, no hemos apoyado los procesos de rendición de cuentas, y creo que es un ejemplo clarísimo de descredibilidad y que va en contra del proyecto europeo, ¿no?, de ese futuro. Juan Fernando. Es una batalla política y hay que librarla, y desde luego yo quiero librarla. Los pronósticos dicen que van a crecer todas las formas de nacionalpopulismo y eurofobia. No quiero que suceda, voy a combatirlo. Voy a dar la cara por una Europa social, por una Europa que respete su razón de ser, que era la integración de su diversidad y la corrección de sus desigualdades generacionales, asegurando oportunidades a la gente joven, pilar social, y por supuesto una vida digna a los que salen del trabajo, las personas de edad, además de corregir las desigualdades interterritoriales con políticas de cohesión significativas y una política agrícola que cumpla sus objetivos de manera equitativa, no se concentren los recursos en muy pocas manos como se ha protestado últimamente. Una Europa social y una Europa que además sea globalmente relevante y respetuosa con sus valores y con su derecho legislado. En el campo de migraciones y asilo, en el campo de la ayuda al exterior y la cooperación humanitaria, en la que por cierto
Europa es campeona mundial de los pesos pesados, se trata de que además influya en un cambio a mejor del mundo. Todo eso está en manos de los electores que votan el 9 de junio. Es una batalla política, hay que librarla, la quiero librar. La quiero librar. José Manuel, ¿cómo va a ser la Europa de los próximos 5 años? Yo creo que este Parlamento va a ser un Parlamento más difícil. ¿Más difícil? Más difícil. Es decir, hasta hace 2 o 3 legislaturas había unos acuerdos básicos entre el Partido Popular, que normalmente era el mayoritario, y el Partido Socialista, que entonces estaba compuesto por partidos socialdemócratas de verdad. Yo creo que a partir de la globalización y como consecuencia del miedo a las consecuencias, la pérdida del empleo por la deslocalización o por la llegada de inmigrantes, van a provocar el afloramiento de extremistas. Si pones un ejemplo, estamos en Francia. En Francia la primera fuerza política va a ser Le Pen y la segunda fuerza política va a ser Mélenchon, que es la extrema izquierda. El Partido Socialista ha desaparecido aquí como ha desaparecido en Italia. Y por el otro lado va a haber partidos populistas de extrema derecha que reaccionan a los impulsos de la extrema izquierda. Ya hemos tenido el ejemplo de Polonia y Hungría, tenemos ejemplos en otros países más pequeños y eso, a mi juicio, va a hacer mucho más difícil el proyecto europeo, porque el proyecto europeo es combatido desde los 2 extremos. Fíjate, hablamos antes de defensa. El primer intento de los padres fundadores fue la Comunidad Europea de Defensa, porque entendían que compartir la defensa, que es el núcleo de la soberanía, era lo que permitía avanzar hacia la unión política, de hecho la arrastraba. Eso cayó en el Parlamento francés por el empuje conjunto de los comunistas y de los gaullistas, 2 nacionalistas de distinto signo. Y ahora tenemos muchos extremistas de izquierdas y tenemos extremistas de derechas. Y hay un deslizamiento de la socialdemocracia hacia movimientos populistas que hace difícil el entendimiento. Pues veremos, lo seguiremos, nosotros lo seguiremos. Estamos terminando el programa y os voy a pedir que penséis en cuál ha sido el mejor momento que habéis tenido aquí. Vamos a terminar con una media sonrisa por lo menos. Yo decía antes que hemos tenido muchos navarros y muchas navarras en el Parlamento Europeo y algunos de ellos recuerdan también esos momentos. Hemos visto recientemente a Adriana Maldonado del Partido Socialista, Pablo Zalba también del Partido Popular, Fernando Barrena, Javier Pomés. Esto es lo que nos han contado. Ha sido su lugar de trabajo durante años. El Parlamento Europeo ha contado con representación navarra a lo largo de su historia. Ejemplos como el de Adriana Maldonado, eurodiputada en la última legislatura hasta que dejó Bruselas para ocupar el escaño socialista en el Congreso tras las elecciones del 23 de julio. Cada día más la ventana al mundo y ser eurodiputada, pues lógicamente aparte de ser un orgullo, creo que es una oportunidad. Institución que también conoce bien José Javier Pomés, eurodiputado popular desde 1993 y durante 4 legislaturas con grandes momentos que guarda en su retina. Recuerdo de la visita del Papa San Juan Pablo II. Unas elecciones europeas que Pablo Zalba vivía así en 2009. ¡Ey, cuidado, esa caída hay una! Por delante le esperaban más de 7 años ligado a las instituciones del viejo continente y que ahora ve desde la distancia. Y además alguien que tiene muy claro que no va a volver a ir a Bruselas, pues cuanto menos son unos recuerdos de una época única. Una tarea que esconde grandes retos hacia una Europa más cohesionada. Un ritmo frenético en la que no solamente se negociaba con otros partidos políticos, sino también muchas veces entre las sensibilidades de un mismo grupo político. Que esté un poco de acuerdo con los principios morales que uno tiene. Y es importante tomar nota, tomar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos. Desafíos que tienen gran repercusión en nuestro día a día. Nuestro futuro y el futuro de nuestras familias se determinará en gran parte respecto de lo que pase en el próximo mes de junio. Que Navarra y España tienen una muy buena imagen en la Unión Europea, mucha mejor a veces de la que nosotros mismos nos pensamos. Este 9 de junio el proyecto europeo se pone a prueba. Lograr reducir la alta abstención de las elecciones pasadas será el principal pulsómetro para continuar con la viabilidad del viejo continente. Bueno, pues cada uno se va quedando un poco con la experiencia que ha tenido. ¿Cuál es lo que os va a dejar en el recuerdo, Idoia? Bueno, ¿Tienes yo creo que algo diría claro?
un par de cosas, ¿no? La primera, creo que sentirte útil desde el punto de vista saber que esta institución es necesaria, abrirla a esas necesidades de la ciudadanía y haber traído aquí a muchos colectivos, entre ellos hoy estamos de celebración por la directiva de los trabajadores de plataforma, que empezamos hace 4 años con el Foro Internacional y que ahora lo forman más de 30 países, se han constituido como lobby y han conseguido cambiar esa directiva de trabajadores de plataforma, y creo que es una gran alegría. Y en segundo lugar, yo creo que la aprobación del Convenio de Estambul, ese tratado vinculante contra la violencia de las mujeres, que creo que era esencial blindarlo dentro del derecho europeo en esta legislatura. Bueno, Idoia que no va a repetir, Juan Fernando no lo sé. ¿Va a repetir? Estoy intentándolo y quiero está en las listas. Quiero compartir 2 emociones. La primera tiene que ver con este Parlamento tan único, que es directamente electivo, el único legislador democráticamente elegido por sufragio universal. Y me siento siempre muy orgulloso de ese depósito de confianza que busco en cada elección y que he obtenido. Ese préstamo de confianza lo agradezco infinitamente. Me emociona sentirme parte de esa identidad compatible, canaria, española, europea y toda al mismo tiempo, y hermanarme aquí con mujeres y hombres que provienen de 27 Estados miembros y que han vivido la misma experiencia que yo, y sobre la confianza y el respeto que nos debemos unos a otros, ese depósito de soberanía popular que representamos de manera directamente democrática, lo entiendo como algo muy bello y eso me emociona. En lo personal, mi mejor momento en el Parlamento Europeo, me desaconsejan que lo diga, pero lo quiero decir, fue conocer a Paul McCartney, que vino al Parlamento Europeo a dar una charla sobre su campaña vegana, sobre su campaña para combatir el cambio climático a través de la alimentación vegetariana, y yo, que he sido un admirador toda mi vida, desde que me recuerdo, desde niño, de los Beatles, infinito admirador de los Beatles, estrecharle la mano a Paul McCartney, lo mejor que me ha pasado desde que estoy aquí. Con toda la gente que acabáis conociendo aquí en el Parlamento, si le pregunto a José Manuel con qué persona de las que ha conocido se queda, no sé si lo tendría tan claro. ¿Te refieres a nivel personal? A nivel personal, aquí a mí me encantaba Juncker. Lo encontraba un personaje extraordinariamente divertido, con una visión política muy seria de lo que era Europa y con una enorme mano izquierda. Juncker ha sido un personaje muy importante. Y fuera de la Unión Europea, que conociéndole en otras capacidades, a mí me impresionó enormemente Obama. Qué bien, pues muchísimas gracias a los 3. José Manuel García Margallo, que vaya muy bien. Fuera del Parlamento hay mucha más vida también, ¿no? Estoy seguro que no le van a faltar conferencias, televisiones, radios, libros. Gracias a vosotros soy ya un sex symbol. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Sigamos por aquí o no. A vosotros os veo en la tele, yo a Idoia la voy a ver en casa. Seguro que sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias a todos ustedes. El 9 de junio, elecciones en Europa.